Hola, soy Cristina Uzal, médico psiquiatra en A Coruña y online, y hoy te voy a hablar sobre los temblores. Y te voy a hablar de este tema desde la perspectiva de una psiquiatra, que es lo que yo soy. ¿Alguna vez has notado que te tiembla una mano o el párpado? Como que tienes un tic en el ojo, ¿no? Así una sensación de que está temblándote el ojo. O incluso notas en todo el cuerpo y enseguida has pensado, uy, ¿y esto es algo grave? ¿Será algo grave, Dios mío? Bueno, he de decirte que los temblores son un síntoma muy frecuente, ¿vale? Muy habitual y muchas veces no tienen nada que ver con una enfermedad neurológica grave. Hoy, como psiquiatra, te quiero contar cuándo son por ansiedad, cuándo son por medicamentos, porque también hay veces que los medicamentos provocan temblores, y cuándo deberías preocuparte. Un temblor realmente es un movimiento rítmico, ¿vale? Que lleva su propio ritmo, involuntario. Uno no es que lo haga a propósito, sino que no tiene la capacidad de hacerlo o dejar de hacerlo, y por lo tanto que tampoco lo podemos controlar. Puede aparecer en las manos, en los párpados, en las piernas, incluso en la voz, cuando estás hablando que te empieza a hacer temblar la voz, ¿no? Como que tartamudeas o algo parecido. Lo primero que quiero dejar claro es que no todos los temblores son iguales. Algunos solamente aparecen en reposo, es decir, cuando uno está quieto, otros cuando nos movemos y otros cuando estamos muy nerviosos, ¿no? Una de las causas de temblor es la propia ansiedad en sí misma, ¿vale? Esto se debe a que nuestro cuerpo pues activa el sistema de alerta liberando adrenalina, la cual acelera el corazón, la respiración y en muchas personas termina provocando ese temblor que podemos ver, ¿vale? Este tipo de temblor aparece sobre todo en situaciones de estrés, como por ejemplo hablar en público, que nos puede generar ansiedad, antes de un examen, tras una discusión, ¿no? Pues que nos hemos puesto nerviosos, y suele remitir cuando esta ansiedad o este estrés bajan. También se puede acompañar otros síntomas de ansiedad, como por ejemplo sudoración, palpitaciones, presión en el pecho, sensación de falta de aire, etc. La forma de saber de si un temblor es por ansiedad o no sería teniendo en cuenta sobre todo pues el contexto en el que se produce, ¿no? Por ejemplo, si acabas de tener pues eso, una discusión o te acaba de dar una mala noticia o algo similar, pues es probable que te hayas puesto ansiosa y que por lo tanto eso tenga que ver con la ansiedad, realmente el temblor, y sea esa la causa, ¿no? A veces sí que es necesario hacer un diagnóstico diferencial, es decir, pensar en otras causas que también provocan temblor y comprobar si lo son o no lo son. Hay como algo muy típico que es el temblor en el párpado, ¿no? Así que te está bailando así un poco el párpado. Eso tiene un nombre propio y realmente es un síntoma de estrés y de ansiedad. Es como muy incómodo, ¿no? Uno siente que todo el mundo se está dando cuenta y en realidad no. Normalmente el resto de la gente no lo ve. Es una cosa muy sutil realmente. Nos tembla ya aquí, pero el resto de la gente no nos lo suele ver. Bueno, además de causa como ansiedad, ¿no? Los temblores que se causan por ansiedad, también hay otras circunstancias dentro de la salud mental y de la psiquiatría que pueden ser motivo de temblor. En este caso, algunos medicamentos, ¿vale? ¿Qué medicamentos? Bueno, pues algunos antipsicóticos, algunos estabilizadores del ánimo, principalmente el litio, y también algunos antidepresivos pueden producir el temblor como efecto secundario. Esto no significa que el medicamento sea malo, ni muchísimo menos, ojo. Pero sí que si tú lo notas, has tomado un tratamiento de estos y lo notas, te es muy incómodo, está bien que lo comentes con tu médico para ver otras opciones, ¿vale? Al final, como efecto secundario, es esto que pone el prospecto, la lista interminable, ¿no? De posibles efectos secundarios que no se dan todos ni tienen por qué darse, ¿no? Y que a una persona le dé temblor un medicamento no quiere decir que lo tengan que dar a todo el mundo, ni muchísimo menos, pero es un posible efecto secundario. Y hay que hablar cada caso, ¿vale? El temblor también puede aparecer, para hablar de otras cosas, ¿no? Relacionadas con la salud mental y la psiquiatría, en estados de abstinencia. Abstinencia es, pues, fundamentalmente cuando hablamos de drogas o sustancias, ¿vale? Cuando tenemos esa falta, ese mono que dice la gente así en la calle, ¿no? Principalmente alcohol, que también se suele dar temblor así a nivel distal, que le llamábamos, de manos sobre todo, también con el café y con otras drogas, o incluso por exceso de cafeína y de estimulantes. ¿Cuándo deberíamos pensar ya que esto no es algo psiquiátrico, ¿vale? Que es algo realmente neurológico, que sería, digamos, el segundo grupo más grande de causas y de problemas que provocan temblores? Bueno, aquí hay varias opciones, ¿no? O hay varios tipos, así a nivel principal, de temblores que serían de causa neurológica, porque no siempre es ansiedad o medicación, ¿vale? Los más típicos son el temblor esencial, que suele ser algo hereditario y aparece pues al usar las manos, ¿no? Cuando tú vas a hacer una cosa. El temblor también de reposo y la enfermedad de Parkinson.
o si no, bueno, otros temblores que son secundarios a otras enfermedades neurológicas o metabólicas. Aquí la clave es fijarse en la frecuencia del temblor. A ver, no es lo mismo que te pase pues, una vez cada 15 días que todos los días, a todas horas, siempre que vas a comer, cuando estás tirado en el sofá sin hacer nada. También la situación en la que aparece, como decía antes, después de una discusión, en un contexto de ansiedad, que no tiene que pasar. Ojo, no tiene que pasar siempre algo de, ay, es que me pasó esto y tal. No, es que hay veces que nuestra propia mente empieza a pensar, run, 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 y nos acabamos poniendo nerviosos simplemente por ese motivo, ¿vale? No es que nos haya pasado una cosa externa, sino que nosotros mismos, ahí con la batalla que tenemos, ¿no? A nivel mental, pues acabamos generando cierto malestar y por tanto esa ansiedad también, ¿no? Entonces, lo dicho, la clave es fijarse en la frecuencia en la que se produce, en la situación en la que también se da y si hay otros síntomas asociados, como decía antes, pues por ejemplo, si además de temblar no puedes respirar, tienes palpitaciones, te falta el aire, presión en el pecho, eso parece que va a ser ansiedad. Si en lugar de esto, perdón, realmente lo que tienes es que te cuesta caminar, que vas así como en bloque, caminando, ¿no? Y vas así como a golpecitos y vas como muy rígido y no mueves así mucho los brazos al andar, ahí tendríamos que pensar si puede ser una enfermedad de Parkinson también, que eso obviamente lo valora un neurólogo, ¿no? Entonces, ¿cuándo deberías acudir al médico? Señales de alerta. Yo aquí te diría que debemos tener en cuenta varias situaciones o circunstancias. La primera, si el temblor aparece en reposo y no mejora. En reposo es, no estoy haciendo nada, estoy, pues eso, reposando, y me aparece el temblor y pasan los días tal y no me termina de mejorar, eso no va desapareciendo. Si se acompaña de rigidez, como si fueras así como un robot, y con movimientos lentos o cambios en la forma de caminar, porque aquí tendríamos que pensar en una enfermedad de Parkinson, también como te comentaba antes. Si es algo progresivo, que empieza de a pocos, pero pasa el tiempo, cada vez es más frecuente, cada vez es más intenso, cada vez es más incapacitante, también sería una señal de alerta. Y también se aparece con otros síntomas neurológicos, como por ejemplo mareos, pérdida de fuerza en un brazo, en la mano, tal, visión borrosa, dificultades para hablar, también de esto que te trabas o lo has hablado, porque tendríamos que pensar en cualquier otro evento neurológico, por ejemplo un ictus o otra cosa, ¿no? En resumen, la mayoría de los temblores que van cortos están relacionados con la ansiedad, con el estrés o incluso con la cafeína, que parece muy inocente pero no lo es tanto, ¿vale? Es muy importante no autodiagnosticarte y consultar si tienes dudas, sobre todo si ese temblor ves que persiste o empeora. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a mi canal. Si quieres recibir todas las semanas información valiosa sobre salud mental, suscríbete a mi newsletter, que es gratis. Y también, si quieres que te acompañe en tu proceso o pedir una consulta, en la descripción te dejo cómo hacerlo.